Así es, amigas, estamos ya nosotros acá hoy jueves, como todos los jueves, tratando temas acerca temas judiciales, y en esta mañana estaremos tratando el tema acerca de la jubilación. Gracias a ti que nos escribes día a día en el Facebook, vamos a poder tratar este tema que va a ser de gran ayuda y bendición para tu vida. En esta mañana ya está con nosotros el abogado Victorino. Muy buenos días. ¿Cómo está, Rosario? Buenos días, y buenos días a los amigos que nos siguen todos los jueves en este programa específico. Estoy hablando de este programa legal, pero sí que lo siguen todos los días. Bueno, en este día tenemos al doctor Carlos Always para hablar un tema específico que es la jubilación, un tema que de suma importancia. Decimos pues a las personas papel y lápiz para anotar o también llamar para hacer alguna consulta. Así Tenemos es, al doctor acá presente. Saludo, doctor, muy buenos días. Buenos días, Rosario. Expresarles que efectivamente es un tema muy importante hoy día respecto a la pensión de jubilación. Así es, entonces ya rellena tu lápiz y tu papel, porque de verdad que hay a veces algunos requisitos que necesitamos escribirlo. Doctor, ya para poder iniciar el tema, ¿qué es la jubilación? Bueno, la jubilación es un derecho que tiene toda persona por haber laborado en su actividad laboral dependiente o independiente. Por lo tanto, por razones de edad, por razones de riesgos laborales o infortunitos laborales, tiene derecho a percibir una retribución pecuniaria, económica. Esto por haber, en todo caso, aportado al seguro social. Entonces, si hablamos de la jubilación, ¿hay clase de jubilación? Sí, efectivamente, actualmente en la legislación peruana tenemos dos tipos o dos sistemas pensionarios. En realidad, Sistema Nacional de Pensiones, que en realidad es administrado por la Oficina de Normalización Previsional, que es la ONP, es un sistema de reparto donde todos los asegurados obligatorios o facultativos pudieran en todo caso aportar a un solo mismo, a un fondo común. El otro aspecto es el sistema privado de pensiones, que son las AFPs. En este sistema, todos los trabajadores dependientes o independientes aportan a dicho sistema a una cuenta individual. Significa como una cuenta propia, ¿no? Tanto como que cuántos años pudiera haber trabajado y por tanto el monto de dinero se cuantifica, ¿no? Aquí hay un tema, doctor, que un poquito más despeje la duda de las personas que nos están sintonizando en el dos temas que acaba de mencionar, que dice obligatorios y facultativos los pensionistas. Eso quiero que un poquito más usted vislumbre al público. Bueno, efectivamente, hay asegurados obligatorios y hay asegurados facultativos. Los asegurados obligatorios son aquellas personas que trabajan en una empresa bajo dependencia, bajo subordinación, con un horario de ingreso y horario de salida. En realidad, aquellas personas que laboran en empresas públicas o privados tienen la calidad de asegurados obligatorios por mandato expreso de la ley, que el empleador público o privado tiene la obligación de asegurarlo a dicho sistema. Ahora, el otro asunto es que muchas veces no lo aseguran por razones que obviamente seguramente más adelante desarrollaremos. Ahora, el asunto del facultativo independiente es aquella persona que trabaja en forma independiente, independientes, no necesariamente tiene que ser para un empleador. Entonces, se inscribe a la seguridad social o al seguro social para aportar en forma individual y así en todo caso obtener una pensión de jubilación a una cierta edad. Entonces hay dos clasificaciones, aquellos que son independientes y los dependientes, ¿verdad? Hay que hablarlo así para que nuestros amigos nos puedan entender. Por ejemplo, yo estoy trabajando en una empresa. ¿Cuántos años yo tengo que trabajar para ya poder hacer este proceso de jubilarme? Aquellos que son dependientes. Bueno, para aquellas personas, tanto dependientes o independientes, la legislación actualmente exige 20 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones y contar con 65 años de edad. Ese es el requisito que exige actualmente. Eso es lo más importante. Lo más importante, 20 años de aportaciones, 65 años de edad. Ahora, el vínculo laboral habría que acreditar con boletas de pago, hojas de liquidaciones, certificados de trabajo, memorándums, todos los documentos que tiene que en todo caso acreditar el trabajador su vínculo laboral con el empleador. Bastará estos documentos para que la entidad, en este caso la Oficina de Normalización Previsional, pudiera otorgarle el beneficio correspondiente. Doctor, acá una pregunta que esta semana se acercaron a otras oficinas casualmente, una persona que son de las Fuerzas Armadas. De repente no va en este momento el tema, otro día vas a tocar, pero quiero que dé un adelanto sobre esto. Me decía, pues sufrió un accidente estando sirviendo en las Fuerzas Armadas, en el Ejército específicamente,
es joven, tiene recién 8 años de servicio, ¿qué pasa con ellos? ¿Se adelanta su jubilación porque es una persona que ya es incapaz para seguir rindiendo sus funciones en el ejército en este campo? Efectivamente, este es otro rubro a tratar, es un tema importante, es un tema muy amplio. Aquellas personas, en todo caso, integrantes, miembros en actividad de la Fuerza Armada, sin distinción de grados, sin distinción de jerarquías, cuando en todo caso ocurre eventos, hechos fortuitos, casos inopinados en función de su ejercicio de la actividad militar, tales como por ejemplo pudiera haber sido un accidente, una enfermedad, en acción de armas a consecuencia de servicio, en acto de servicio o propiamente por haber participado en acciones bélicas, tiene en todo caso el derecho de percibir una pensión de jubilación de por vida cada 5 años. ¿Tiene que ser? Por anticipado sin cumplir requisito de 65 años y más aún que sea en todo caso esta pensión ascendido a grado inmediato superior cada 5 años. Y hay otros beneficios en realidad como pensión, como seguro y vida y otros que obviamente habría que desarrollar oportunamente. Hablando de las pensiones, ¿hay tipos de pensiones actualmente ahora? Sí, efectivamente, las pensiones son propiamente dichos por haber en todo caso laborado como consecuencia de una actividad laboral. Esa es una pensión normal, 65 años, 20 años de edad. También tenemos la figura de pensión de viudez para aquellas personas en todo caso que habría en todo caso por situaciones normales de la vida ha fallecido el titular, en consecuencia pasaría a su viuda, a su esposa, la pensión de viudez que tendría que en todo caso gozar de por vida. También tenemos la figura de pensión de invalidez, ¿no? Para aquellas personas que habrían en todo caso en su actividad laboral habría ocurrido una invalidez total y permanente y por lo tanto que la entidad de salud o los EPS o cualquier, en todo caso, junta médica acredite la incapacidad total y permanente. Hay una pregunta, doctor, importante que nos hace siempre el público, también es en este caso, por ejemplo, fallecen los dos, sea el titular y la persona que dependía del titular, o sea, ambos esposos, pero se quedó una persona, un hijo con discapacidad. ¿Él adquiere el beneficio de los titulares en este campo y sus dos son jubilados? Sí, efectivamente, no solo la persona incapacitada total o permanente, ¿no? Porque en realidad justamente seguramente era fuente de ingreso, fuente de sustento y por lo tanto tiene que cubrir esta brecha, ¿no? De infortunios laborales. Pero también existe no solo incapacidad de adulto mayor, sino también aquellos huérfanos que se quedan, ¿no? Menores de edad y por tanto hasta la mayoría de edad tendría que en todo caso percibir una pensión de orfandad. Tenemos una pregunta muy interesante. En el caso de que la persona, por ejemplo, del fallecido sea su conviviente, ¿también esta persona tiene algún beneficio, se le paga algo o simplemente tienen que ser casados? Bueno, si esta familia ya tiene hijos pero es conviviente. Efectivamente, ya el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, ya en todo caso ha sentado una base fundamental respecto al particular. Se entendía en principio que en todo caso la pensión era solo a aquellas personas que cuando eran casados, ¿no? Pero actualmente el TC ha pronunciado que también corresponde en todo caso a la conviviente, pero tendríamos que acreditar la convivencia efectiva, ¿no? La convivencia efectiva que habría compartido un mismo techo, todo un tema, ¿no? Habría que probar eso, ¿no? Pero la prueba contundente es los hijos. Si es que tenemos los hijos con la partida de nacimiento, ya probamos que ha habido una continuidad bajo el mismo lecho de convivencia. Entonces es una prueba fehaciente para que adquiera el derecho y los beneficios que le corresponde a la conviviente, ¿no? Así es. Ustedes que trabajan en el área legal, ¿qué problema, Victorino, qué problemas tú has visto ahora en la actualidad acerca de la jubilación? El problema de la jubilación es un tema ahorita específico. Ese problema yo veo manejado políticamente, porque sabe que es muy tedioso, muy complicado. Como vimos en un programa pasado con el doctor, también comentamos el caso de una persona pues que muchas veces fallece en el trayecto del trámite, simplemente, muy tedioso, muy complicado. Yo diría pues que se tiene que ser más factible, más fácil, en otras palabras, el acceso a su pensión que le corresponde de acuerdo a derecho. Lo que vemos es siempre el quejido de las personas, el malestar de las personas, que pues dice mucho me está demorando, mucha documentación, mucho trámite, mucha burocracia, en otras palabras, ¿no? Entonces, lo que se tiene que decir acá es que hay que ser más viables, más información a las personas que están necesitando un derecho que está protegido por la Constitución política. Entonces, el problema es en la viabilidad. Todos se quejan porque mucho tiempo.
como digo, algunos fallecen en el trayecto de los trámites. Lo que se dice es viabilidad. Y en el caso de que de repente fallece la persona y los hijos quieren seguir con este trámite, ¿se puede lograr hacer esto? ¿Los hijos manejar este? Sí, efectivamente, los hijos tienen derecho en todo caso a reclamar su pensión de orfandad. Efectivamente, en todo caso, Pero acá, disculpe, doctor, que le corte. Orfandad de ellos va a tener siempre y cuando ellos ya sean menores de edad. Pero si ellos adquirieron la mayoría de edad, pues, ¿cuál es el beneficio? Cesa el derecho, en realidad. Cesa el derecho. Para arriba ya no se puede. Claro, cesa el derecho, pero siempre que, en todo caso, mayor de edad acredite su incapacidad total y permanente mediante una junta médica y, por tanto, dependía de los padres pensionistas. En ese caso habría la posibilidad. ¿Y en caso de que es casado, la esposa puede reclamar estos derechos o ya no? Sí, corresponde a la pensión. Le corresponde a ella. Sí, así es, viudez. Interesante. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder hacer el trámite de la jubilación? Bueno, actualmente los requisitos esenciales para la jubilación, para acceder a una pensión de jubilación es contar con 65 años de edad, 20 años de aportaciones y para ello la administración exige acreditar el vínculo laboral. Este vínculo laboral se tiene que en todo caso probar con documentos tales como certificados de trabajo, boletas de pago, hojas de liquidaciones, memorándums, planillas y todo un tema que pudiera en todo caso existir. Ok, doctor, muchísimas gracias. De verdad que ese tema es muy interesante. Si tienes alguna consulta o pregunta, puedes llamarnos al 330-8888 o también ingresar al Facebook de Reinas en Acción y el abogado Victorino, también con el abogado Carlos, estaremos respondiendo a tu pregunta. Si tienes algún tema que tratar, por favor, no dudes en poder escribirnos, que estamos para poder servirles, ayudarles a ustedes. Sobre todo, la Biblia dice, por falta de conocimiento a veces perecemos. Es muy importante conocer. Muchísimas gracias, Victorino. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Su número, por favor, para mayores informes. Bueno, gracias. 99-111-0080. A ver, nuevamente 111-0080. 111-0080. El doctor estará atendiéndoles personalmente. Victorino. Bueno, agradecerles por la sintonía, agradecerle también a ustedes. Y bueno, estamos para servirlos, reiterando siempre que se pueden comunicar con nosotros al 9961-23007. Estamos para servirlos. No duden en llamarnos, nosotros los vamos a apoyar en sus casos de dudas e incertidumbres que ustedes tengan. ¿Cuál sea el tema, verdad, legal? Cualquier tema que sea, el estudio jurídico que nosotros encabezamos, estamos preparados en todo y para servirlos. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, amigas, nos vamos a una pausa y regresamos aquí en Reinas en Acción.